Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un licenciado en Ciencias y Artes Militares, soldado de la patria. Ha sido diputado de la Asamblea Nacional por 3 estados, Barinas, Lara y del Tamacuro. También ha sido ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, constituyente territorial por el estado del Tamacuro y presidente de la Comisión de Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente. La etiqueta que estamos utilizando es Pedro Carreno en Desenlace. Bienvenido. ¿Cómo está, Rodolfo? Agradecido por estar aquí. Comencemos un poco hablando sobre el tema electoral. Todavía el análisis de las elecciones del 20 de mayo todavía tiene mucha tela que cortar. Un sector de la derecha, quisiera comenzar por allí, ha logrado hacer ver que los que llamaron a la abstención, algunos partidos políticos de la derecha que decidieron no participar, son realmente los ganadores de este proceso electoral. Yo le pregunto a Pedro Carreño, ¿eso es así? ¿Quién ganó las elecciones del 20 de mayo? Lo primero que hay que ponderar para hacer un análisis objetivo del proceso electoral del 20 de mayo es el marco referencial en el cual se llevó a cabo esa elección. Una guerra multiforme contra el país, diseñada desde los Estados Unidos con el espíritu, propósito y razón de generar las condiciones subjetivas para un estallido social, endilgándole la privación de bienes y servicios que requiere el ciudadano para la satisfacción de sus necesidades humanas materiales a mala gestión del gobierno, acompañado y potenciado a través de los grandes medios hegemónicos globalizados en el planeta, con la satanización y la criminalización de la revolución, de manera tal de presentarla ante el mundo como un gobierno forajido y con ello la solución, la necesidad perentoria de derrocarlo. Lo mismo que establece Guinchard en su libro de la dictadura a la democracia, aplicado a Venezuela para criminalizar a los gobiernos. No son democracias, son dictaduras. Es por ello, Rodolfo, que nosotros escuchamos a la derecha reaccionaria, tanto nacional como internacional, que al referirse al compañero presidente Chávez y al compañero presidente Nicolás Maduro los llaman dictadores porque así lo dice el manual. Al referirse al gobierno revolucionario, la dictadura, porque así lo dice el manual, y ellos lo repiten. Es un guión. Es un guión que está preestablecido. El otro, la criminalización del gobierno a través de la violación de los derechos humanos, la conculcación de la libertad de expresión, son narcoestados, son estados corruptos y además de ello entonces son estados terroristas. Para el caso específico de Venezuela, el estigma del terrorismo lo construyeron bajo la égida de que el compañero vicepresidente Tarek El Aissami tiene orígenes árabes sirios y en un falso positivo que son expertos en construir, generaron la matriz comunicacional de que cuando fue ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, le entregó pasaportes a células terroristas de Hezbollah y están en Venezuela, en Margarita, de manera tal de decir, bueno, es un estado terrorista, hay que derrocarlo. Muchos ciudadanos en el mundo creerán que eso es verdad y la gran tarea nuestra es presentar la otra cara de la verdad, no la de los grandes medios hegemónicos globalizados. El pueblo venezolano entendió en una altísima elevación de sus niveles de conciencia y gracias al despertar de esa conciencia generado por nuestro amado comandante Chávez, entendió rápidamente que la situación que estamos viviendo es inducida, es inoculada y el responsable es el imperio norteamericano y la derecha tanto nacional como internacional. Es por ello que no logran quebrarle la voluntad al pueblo. Primero lo hicieron por la conciencia, no pudieron con la conciencia del pueblo, luego se vinieron al estómago de manera tal de desencantarlo, desenamorarlo con la revolución bolivariana y con ello desmovilizarlo. Y cuando hablo de desmovilización, no solo para eventos electorales, sino también para la defensa de la revolución bolivariana en cualquier escenario, porque es un gobierno que hay que derrocarlo. Este pueblo ha demostrado tener altísimos niveles de conciencia y de allí entonces pasamos a la participación. La derecha internacional en los análisis que hacen no ponderan este aspecto y por lo tanto nunca van a entender
¿Por qué a pesar de que a Venezuela le han aplicado más que a Libia, más que a Siria, más que a Irak, más que a otros países en el mundo, este pueblo sigue de pie, sigue digno, defendiendo sus sueños, su esperanza y con muchas intenciones sólidas de seguir avanzando en la construcción del socialismo bolivariano como única vía que tenemos para lograr definitivamente la redención social y la regeneración moral de nuestro pueblo? En ese escenario fuimos a las elecciones, la derecha, que generó un gasto multimillonario en dólares para posicionar en el imaginario colectivo del planeta de que este era un gobierno que lo sostenía una élite de la Fuerza Armada porque no tenía pueblo y que por lo tanto, como no tenía pueblo, era el pueblo el que iba a derrocar al presidente Maduro y no los planes aviesos de la derecha internacional. Por eso pedían elecciones. No, pedían elecciones y adelanto de elecciones. Claro. Vamos entonces a la Asamblea Nacional Constituyente, iniciando el ciclo electoral constituyente del 30 de julio, y la soberanísima, plenipotenciaria y supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente le misionó al ente rector electoral para que convocara a las elecciones a gobernador, elección que se efectuó el día 15 de octubre. La derecha participó con toda su fuerza, con todas sus capacidades, con todas sus tarjetas electorales, y se dieron cuenta de acciones como esta. Una organización que existió, porque ya no recogió la firma para legalizarse, pero existió en la historia más oscura, más tenebrosa y más lúgubre de la política venezolana, que se llamó Voluntad Popular. Recibió cientos de miles de dólares, de millones de dólares, entre otras cosas, para llevar a una señora llamada Lilian Tintori por el mundo, para decir que aquí se violaban los derechos humanos y pedir justicia, porque su santo, casto, puro e impoluto esposo, casi a punto de beatificarlo, estaba preso injustamente. Esa tarjeta no sacó, óyeme, no sacó 600.000 votos. Y entre todas las tarjetas sacaron menos votos que la revolución. Vamos a las elecciones entonces del 10 de diciembre y escondieron las tarjetas para decir no vamos a participar. Pero el espíritu y el propósito de esa acción no era no participar, sino esconder las tarjetas para que no se cayeran las máscaras de que no eran la mayoría. Y claro, hacen un trabajo de zapador contra el ente rector electoral para decir que las elecciones no son transparentes también y que la revolución, cuando gana las elecciones, es porque no es transparente. Claro, el mismo ente rector también electoral que le dio la mayoría de diputados en el 2015 a la Asamblea Nacional, que le dio el acta de proclamación a las gobernaciones que tiene, a las alcaldías que tiene, a los legisladores que sacaban en procesos anteriores, porque en este sacaron muy poco, y a los concejales que ellos tienen. Pero tú sabes cómo se maneja, y el pueblo venezolano sabe cómo se maneja la derecha internacional. Claro. ¿No? Vamos entonces a las elecciones presidenciales y allí deciden no participar. Surge la primera interrogante con respecto al proceso electoral. Una organización con fines políticos que sea la mayoría y que tenga los votos, ¿va o no va a elecciones? Obviamente va a las elecciones. Claro. No ir o decidir no participar en las elecciones se constituye en una suerte de confesión de parte de que se saben y se reconocen que son minoría. Por lo tanto, fuimos al proceso electoral con una participación del 49%, un saboteo desde la Embajada Americana al proceso electoral, de acuerdo a las proyecciones, a las 10 de la mañana, la participación estaba en un 60%, para que los venezolanos tengan en su justa dimensión una ponderación de la participación. Cada millón de electores que participen es un 5% en la participación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el candidato Henry Falzón no hubiese saboteado después de recibir la llamada y que le torcieran el brazo y le quebraran el espinazo de la Embajada Americana a las 10 de la mañana en esa rueda de prensa, no hubiera llamado a no participar porque primero en la Embajada Americana le dijeron que ya él, con esa tendencia era irreversible, ni quisiera lo quisiera iba a ganar, que se plegara al plan de saboteo de las elecciones, pero hubiese sacado unos 4 millones de votos. Lo que quiere decir es
que 4 millones o 4 millones y medio de votos, si es 4 millones, 10% más sería 59%. Y si es 4 millones y medio, 64%. Y en ese rango estaba la participación. Luego, la derecha con el saboteo se endilga, y tú lo refieres en tu pregunta, una victoria porque no participó el 51%. Lo primero que voy a establecer con respecto a ello es que en la democracia el ejercicio del voto es libre, es un ejercicio soberano. Por lo tanto, aquí participaron, óyeme, Rodolfo y oigan, hermanos venezolanos, 20 millones y medio de venezolanos. La decisión de casi 10 millones fue ir a votar, y esa fue su participación. Y el resto decidió participar no votando. Por lo tanto, participaron todos los venezolanos. Hay clásicos que, bueno, que la derecha que se la tira de inteligente y de estudiada y de estudioso, y que saben mucho, los desempolven, como La democracia en América de Alexis de Tocqueville, y él lo explica claramente cómo es el ejercicio de la democracia en América. Y allí se establece lo de la participación. Con respecto a los porcentajes, 49 participó, 51 no participó, por lo tanto la oposición es mayoría. Hay que decirle a esos animalitos del monte que no se estén arrogando el 30% histórico de abstención. Claro. Porque si nosotros a ese 51 le restamos el 30% histórico de abstención, que le quedaría el 21%, y eso es lo que tienen ellos. 21% es lo que le queda a esa derecha. Eso es lo que tienen en este país. Pero a nivel internacional se generó una campaña para decir que no iban a reconocer el proceso porque ganó la abstención. Donald Trump en el 2016, con un 54% de participación, ganó con el 46%, menos del 50%, y es el presidente de los Estados Unidos. Emmanuel Macron, en el 2017, con una participación, oye, del 42%, entonces Macron no debe ser presidente y no lo debe reconocer ningún país del mundo. Lo que voy a nombrar no reconocen a Maduro, claro. Los inmorales, 42% de participación, menos que 49, a menos que Súmate le haga sus cálculos matemáticos estratosféricos que hacen ellos. 42% de participación y sacó el 32%, y es el presidente de Francia. Enrique Peña Nieto ganó con el 31% de los votos y Sebastián Piñera con el 55% de los votos. Santos, 47% de participación y 50% de los votos. El compañero presidente Nicolás Maduro, 49% de participación, más que todos ellos, juntos, unidos y revueltos, y 67% del total de los votos, más que lo que sacaron todos ellos. Esto para que vean el fariseísmo de la derecha internacional. La gran victoria, la del pueblo venezolano, la de la democracia, la de la paz, la de la vida, la del futuro, la del progreso, el desarrollo y la prosperidad económica de nuestro pueblo, que se resume en dos palabras: Nicolás Maduro. Así es. Debo hacer una pausa, pero al regreso quiero que hablemos, porque todavía el tema internacional da para mucho. Quiero que analicemos un poco también lo que sucedió en España recientemente con Mariano Rajoy. Quisiera su opinión al respecto. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Pedro Carreno en Desenlaces y estaremos pendientes de leer su mensaje al aire. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Pedro Carreño. Habíamos dejado en el aire el tema de Mariano Rajoy. Quisiera un comentario breve al respecto. ¿Qué pasó en España con Rajoy? Sí, en España pasan muchas cosas, y mientras eso pasa, ni el rey,
ni el gobierno, ni el Congreso, ni los medios informan que eso está pasando, sino que hablan es de Venezuela. Pero es para distraer. Dijera el profesor Lupa, Misterios de la Ciencia. El PP se le abrió una investigación porque tenían cuentas paralelas y resultó, bueno, un antro de corrupción. El jefe de la fracción parlamentaria del PSOE, Pedro Sánchez, a tenor de lo que establece la Constitución de España, solicitó ante el Congreso que se incluyera el debate de una moción de censura para presentar las pruebas de que Mariano Rajoy formaba parte y estaba involucrado en los actos de corrupción. La moción de censura se dio el primer debate. En la segunda sesión se llama a Rajoy para que presente los descargos y demuestre su inocencia. ¿Qué pasó allí? No llegó a presentar los descargos, sino que lo que presentó fue su carta de renuncia. Unos corruptos, ¿vale? Un corrupto. Claro, como la noticia es Venezuela, ya hay que reírse de la estupidez. Hay que reírse de ellos, ¿no? Porque están idiotizados. Entonces algunos sectores de la sociedad venezolana y española diciendo que será una acción de Maduro para derrocar a Rajoy. No, él se derrocó él mismo, él es corrupto, es su naturaleza, son corruptos. Y como no tenía argumentos ni fundamentos para rebatir la fundamentación o los elementos de convicción presentados por Pedro Sánchez en su intervención de la moción de censura, no le quedó otra que dimitir al cargo, constituyéndose esa acción en una confesión de parte de que se asume culpable. Vamos a esperar a ver si la justicia española actúa y que no quede en la renuncia, sino que asuma su Claro, pudiera ir más allá. y que asuma su responsabilidad penal, él y todos los que están involucrados allí. Ahora, el ala más radical de la derecha española, la del Opus Dei, dirigido por José María Aznar, entonces se ofrece para restituir al Partido Popular, para que vean en los niveles que está esa pseudo-democracia española, que tiene el tupé de paso entonces de criticar a esta sólida y robusta democracia venezolana. Hay que vivir para ver vainas, ¿vale? ¿Qué te parece? Usted fue noticia hace unos días atrás con unas supuestas declaraciones que se le atribuyeron a usted, donde usted señalaba allí que una casa, una vivienda que estuviera desocupada debía ser tomada de inmediato por un grupo de personas, porque los que se habían ido del país habían perdido cualquier derecho sobre sus inmuebles en Venezuela. Yo quisiera que nos explicara qué fue lo que sucedió allí. La guerra psicológica, en ese accionar constante por generar desasosiego, por generar crispación, por perturbarle la mente a los ciudadanos. Claro, el caldo de cultivo es el sector opositor. Los revolucionarios estamos blindados, curtimos nuestro cerebro y esas locuras, esos inventos, esas construcciones nos resbalan, pero ellos sí se la creen. Bueno, son tan flojos, tan incapaces, que la noticia la hicieron sobre la base de una publicación de ellos mismos, del 2 de julio del 2017. Y entonces, en el contenido de la noticia establece que yo fui al Tribunal Supremo de Justicia y le solicité al presidente del dicho tribunal, Michael Moreno, que se pronunciara, y se pronunció, y le van a quitar las casas. Primera pregunta para la inteligente derecha, pero nosotros somos los chaburros, los maburros, ellos son los inteligentes, por Dios, Rodolfo. Primera pregunta, si esto está fechado del 2017, ¿dónde están los efectos de esa acción? Ni siquiera le metieron un tipe
a la fecha para poner una fecha nueva. No, lo colocaron así, ¿vale? Que son muy flojos, haraganes y holgazanes. Esa es la derecha. Pero eso es lo que hay. Una fake news, es decir, una noticia falsa para engañar, para generar desasosiego, para desinformar. Y luego, sobre la base de esta noticia, entonces, criminalizarme a mí de que nosotros, o la revolución bolivariana a través de mi persona, está auspiciando las invasiones. Yo le tengo, además de decir que es una noticia falsa, además de ello, con hechos, la revolución bolivariana puede demostrarle al mundo que se le han entregado a los ciudadanos venezolanos más de 2 millones de viviendas. Aquí no se le ha quitado nada a nadie. Los únicos que han quitado es la derecha, cuando en las guarimbas queman panaderías, queman comercio, queman depósitos, al señor del autobús le queman el autobús, al del taxi le queman el taxi. Esa sí quita. Pero además, en materia de vivienda, en la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se han restablecido, se han remozado más de 700.000 viviendas que no están en esos 2 millones de viviendas nuevas. Así es. Y entonces va por el mundo la noticia de que la forma que tiene la revolución bolivariana para entregarle viviendas al pueblo es quitarle la vivienda a los opositores que se van del país huyendo de la dictadura para poder sobrevivir. No están huyendo de la dictadura, están huyendo de la inoculación de los males del capitalismo y del imperialismo. Porque si los venezolanos estamos padeciendo por falta de alimentos y medicamentos, y los Estados Unidos están muy preocupados, que de paso es una gran mentira. ¿Cómo van a estar preocupados por los venezolanos cuando no se han preocupado por los puertorriqueños que hace más de un año un huracán le acabó las casas y no se las han arreglado y viven en la calle? No tienen vivienda, no tienen escuela, no tienen salud. ¿Cómo es eso que están preocupados por los venezolanos? ¿Y habrá algún venezolano en su justo y racional criterio que crea que eso es verdad? Les dañaron la psiqui, Rodolfo, les dañaron la psiqui. Bueno, sí están muy preocupados, pero vamos a dar el beneficio de la duda con levantar ese bloqueo y que le permita a Venezuela una interrelación comercial con todos los países del mundo, que no nos bloqueen las cuentas, que no estén amenazando a los países por tener relaciones con Venezuela, que no estén amenazando a las navieras que traigan insumos a Venezuela. Nosotros viviríamos en paz, lo resolvemos. Eso es como el caso colombiano. La solución a la violencia en Colombia son 7 bases militares. Y se somete a un referendo interno para votar por la paz en Colombia y ganó el no. ¿Por qué ganó el no en Colombia? Porque si ganaba el sí, se lograba la paz, las 7 bases sobraban. No tenían sentido. Si ganaba el sí, se lograba la paz, ¿a quién le endilgan las 140.000 hectáreas de cocaína que maneja la oligarquía y la derecha colombiana? En contubernio con los Estados Unidos. Se le endilgan a los movimientos guerrilleros. Pero ellos también dicen que los movimientos guerrilleros no tienen territorio. Entonces, esas 40.000 hectáreas, ¿de quién son? Si gana la paz, ¿qué sentido tiene entonces auspiciar, promover, armar y financiar a las organizaciones paramilitares? Entonces, como ganó el no, con el no ganó la guerra, las bases militares, ganó el narcotráfico, ganó el paramilitarismo, ganó la violencia y perdió la paz. Y ahora entonces el Premio Nobel de la Paz, pareciéndose a su mentor, Uribe, ya en las postrimerías, en el ocaso, en los estertores de su gestión, entonces ese Premio Nobel de la Paz firma un acuerdo para que Colombia forme parte de la OTAN. Ya yo ese cuento me lo sé y te lo voy a decir. ¿Tú sabes para qué lo hace? Para congraciarse con los Estados Unidos. Y después, cuando pasa el club de los ex, que anden deambulando por el mundo, en el basurero de la historia, decir, yo tenía mis planes para tomar el control de Venezuela, pero me faltó tiempo. Lo mismo que dijo Uribe. Dijera nuestro amado comandante Chávez, no le faltó tiempo, le faltaron fue cojones, que es lo que no tienen ellos y es lo que le sobra al pueblo venezolano, cojones y ovarios. Así es. Con respecto a esto, y a esa construcción, bueno, también dicen, ¿no?, que aquí es un narcoestado. Aquí está este informe, óyeme, Informe Mundial sobre las Drogas 2017 de Naciones Unidas. Este informe tiene algunas perlitas que es necesario repetirlas 1, 1000 y 1 millón de veces. La primera
que Venezuela es un país libre de cultivos desde el año 2006. Ahora, un país libre de cultivos, ¿cómo tiene un cartel? Si para que exista un cartel debe controlar las 3 fases del narcotráfico: el cultivo, el procesamiento y el trasiego, que es el transporte. País libre de cultivo. Este mismo informe dice que Venezuela es un país libre de laboratorios. Entonces Naciones Unidas, que no es chavista, la que está diciendo que no cultivamos, pero tampoco procesamos. ¿Cómo existe un cartel en este país que no cultiva droga y que no procesa? ¿Serán tan pendejos los carteles de Colombia para entonces ellos trabajar para los venezolanos, cuando eso lo maneja la oligarquía? Y otra perlita que tiene este informe es que el 80% de la droga que sale de Colombia y que va para los Estados Unidos, es decir, 470 toneladas métricas, entran todos los años desde Colombia a los Estados Unidos, para que los que están escuchando el programa tengan una visión de volumen. Eso es similar como a 280 contenedores. ¿Por dónde entran? Si una persona va a pasapié y lo cazan las patrullas, le están construyendo un muro, ¿por dónde entran? ¿Cómo hacen 470 toneladas métricas de cocaína para empapeletarla o embolsarla en pitillos de 3 gramos o en papeletas de 3 gramos, distribuirla en los 52 estados de la Unión y entregársela a 9, 10, 11 millones de consumidores de cocaína? Alguien habrá escuchado entonces el cartel de Miami, de Nueva York, de Washington. ¿Quién maneja eso? Pero alguien habrá escuchado alguna incautación de droga en los Estados Unidos. Ese sí es un narcoestado. Y obviamente Colombia, el estado el gobierno que la produce es otro narcoestado. Este informe además establece que en Colombia uno de los mayores éxitos de Santos, además de meter a Colombia en la OTAN para hacer la guerra, además de entregar su territorio, su dignidad y su soberanía a los Estados Unidos con las 7 bases, Colombia incrementó, tenía 97.000 hectáreas a 140.000 hectáreas de sembradías de coca. Se está incrementando la producción de droga. Pero acusan a Venezuela, y en ese afán de acusar a Venezuela, un periódico venezolano de la derecha reaccionaria acusó a nuestro compañero constituyente, camarada Diosdado Cabello, que si algo le sobra a Diosdado es moral, dignidad, pundonor, hidalguía y compromiso, y además de lealtad. Lo acusó y el compatriota fue a un tribunal de la República. Como le están imputando un hecho punible, él se presentó en un tribunal para que abran una investigación por imputación de hecho punible. Tú como abogado, y los que no son abogados tienen que saberlo, que ante la imputación de un hecho punible se llama entonces a la parte que está imputando al delito, en este caso el Nacional y la Patilla, a que vengan a presentar los descargos para demostrar. No presentaron nada. Y entonces el tribunal, el juzgado tercero de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario, la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, decidió, y voy a leer el punto, porque ellos el punto número, la declaratoria número tercero de la dispositiva. Tercero, con lugar la demanda de daño moral interpuesta por el ciudadano Diosdado Cabello contra la Sociedad Mercantil Compañía Anónima Editorial El Nacional. Cuarto, se condena a la demandada a que pague al actor la suma de 1.000 millones de bolívares por concepto de indemnización por daño moral causado. Y quinto, alguien puede decir 1.000 millones, esos son $500, ya voy para allá. Como consecuencia de la referida condena, se ordena indexar dicho monto, cálculo que se practicará a través de una experticia complementaria del fallo, el cual se calcula desde la fecha de la admisión, es decir, del 12 de agosto. Yo le digo a la derecha, a los escuálidos, que dicen que eso no es nada, o al bobolongo,
que anda asustado, anda nerviosillo. No, y anda diciendo Miguel Enrique Otero que cómo usted obtuvo esa sentencia. Ellos son tan Que, flojos. Tan ¿Cómo flojos. la muestra? Que porque Oye, usted tiene una ellos son tan sentencia en la flojos que mano. desde el día, oiga, compatriota, desde el día jueves está publicado, colgado en el juris, que es el sistema del Poder Judicial venezolano. Y ellos ni siquiera, su abogado, ellos, alguien, se pueden meter allí a imprimir la sentencia o a leerla. Y entonces dicen, de ser cierta la sentencia. Bueno, de ser cierta la sentencia, el 12 de agosto del 2015, para que tengan un patrón referencial, y echen coco, hagan la tarea a los escuálidos, estaba el CICAT 2 en 52 bolívares, dividan 52 entre 1.000 millones y se darán cuenta que eso excede una infraestructura, que es el edificio del Nacional, con el mobiliario, material, equipo, sobre el cual pesa una medida de resguardo, de protección, y está en el libro de medidas del tribunal, porque, como nosotros sabemos que ellos son tracaleros, se resguardó el bien con una provisión de enajenar, vender, ceder, permutar, de manera tal de que si se niega a pagar, se ejecuta la medida y el nuevo dueño del Diario Nacional es el compañero Diosdado Cabello, a menos que ellos le paguen los 83 millones de dólares al camarada Diosdado Cabello. De todos modos, como esto es una demanda sobre difamación, injuria y vilipendio a un ciudadano que se llama Diosdado, él tomará la decisión que le corresponda, ya siendo notificado por el tribunal. Por aquí le respondió Miguel Enrique Otero, por favor, vamos a ver si se ve. Ponte a creer, Pedro Carreño, asegura que Diosdado Cabello podría pasar. Bueno, págale 83 a ser millones, el dueño págale del 83 Nacional. millones de dólares a Diosdado y se resuelve eso. Pero hasta que no pague, la medida de aseguramiento sobre el bien permanece. Si se niega a pagar, se ejecuta la medida. Así que, y tenemos buenos periodistas para retomar aquel Nacional de Miguel Otero Silva. Vamos a un corte. La interacción con la etiqueta Pedro Carreño en Desenlaces a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte que ya venimos. Se pone buena la cosa. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Pedro Carreño. Estos días han sido bien noticiosos a nivel internacional, sobre todo lo que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos. Hemos visto una nueva agresión del Imperio Norteamericano a Venezuela, utilizando como plataforma la OEA. Y por el otro lado hemos visto también una notable participación de nuestro canciller Jorge Arreaza en esa instancia. ¿Qué opinión tiene Pedro Carreño al respecto? Sí, lo primero que hay que establecer es que siempre nuestro amado comandante Chávez denunció, dándole continuidad a los criterios del comandante Fidel Castro, cuál era el papel de la OEA para con América Latina, el ruin y deleznable papel de servir de mascarón de proa a los planes neocolonizadores del imperio norteamericano, atentar contra la paz, contra la vida, contra la soberanía de los pueblos, lejos de coadyuvar al fortalecimiento de los mismos. En este momento, mientras en la OEA se convoca la Asamblea General para criminalizar a Venezuela y los Estados Unidos haciendo una suerte de cabildeo, llamando uno a uno de los gobiernos. Oye esto, Rodolfo y hermanos venezolanos, para que votaran la expulsión de la OEA cuando la participación del canciller venezolano era la última participación, porque Venezuela fue el que denunció a la OEA y decidió retirarse definitivamente de la OEA. Pero ellos entonces querían venderle la noticia al mundo a solicitud del vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, de que era la OEA quien estaba expulsando a Venezuela. Ellos no expulsan a nadie.
realizaron un cabildeo, perdieron votos, sacaron menos votos, amenazas, chantajes, extorsiones, no lograron absolutamente nada. Y termina, después de ese dantesco acto en contra de Venezuela, para tratar de decirle al mundo que Venezuela no se fue, sino que ellos lo expulsaron y que no obtuvieron los votos, termina la Asamblea General de la OEA y no se tocó la situación de Guatemala, ni siquiera por el mismísimo gobierno de Guatemala, que está padeciendo por los efectos del volcán. Un pueblo en una situación grave de conmoción producto de un fenómeno natural como es un volcán, y la OEA no se pronuncia. No hay acciones de los países de América de solidaridad para con ese pueblo. Eso es para que vean entonces el fariseísmo de la institución, el fariseísmo de los Estados Unidos, que están muy preocupados por los pueblos, que ellos son los que deciden qué es lo que se va a discutir allí. Cualquier ciudadano que observó los discursos de la derecha se daba cuenta que todos tenían un guión. No así el canciller venezolano, que fue con una postura digna, de mucha hidalguía, a defender no los intereses de Venezuela, los intereses de los pueblos que buscan caminos de dignidad y de respeto, que buscan caminos de tratamiento igualitario y que buscan que a nuestros países los respeten y el tratamiento sea de iguales de país a país. Por lo tanto, la soberanísima y libérrima disposición del presidente de la República, que a tenor de lo que establece la Constitución, es quien dirige la política internacional de retirar a Venezuela de la OEA, se está materializando cumpliendo los lapsos, y esta es la última vez que vemos un canciller venezolano ante la OEA, porque Venezuela fue quien hizo la solicitud. Qué estúpido, ¿no? Qué ridículo. Y entonces se cree en su cuento, y tú ves a los escuálidos venezolanos, van a expulsar, no van a expulsar nada de escuálidos, no sean pendejos, no sean estúpidos. Es Venezuela, es el gobierno revolucionario, digno, que defendiendo la dignidad que ellos no tienen, porque es la misma patria la que está solicitando y la que solicitó salirse de la OEA porque es un organismo inoperante, porque es un organismo inocuo, es un organismo que no sirve para la preservación de la paz, de la vida armónica, para el desarrollo y la promoción de los pueblos, de las relaciones afectuosas y las interrelaciones comerciales para suplir deficiencias de unos pueblos para con otros. Para eso no sirve la OEA, y Venezuela, como país soberano, decidió retirarse de allí. Ahora, volviendo un poco atrás en el marco de la victoria, de la contundente victoria del presidente Nicolás Maduro, no han cesado los ataques de la elección del 20 de mayo hasta hoy. Pareciera más bien que se han incrementado. Y el gobierno americano ya no haya que inventar para atacar a Venezuela. El presidente, aún con el respaldo absoluto de la gran mayoría del pueblo venezolano, ha llamado al diálogo nuevamente. Y un llamado al diálogo que no se ha quedado tan solo en palabras, sino que se ha concretado en hechos, en acciones. Y hemos visto cómo, producto de una iniciativa del presidente y con unas medidas dictadas por el Poder Judicial, se le ha otorgado algunas medidas sustitutivas, en algunos casos libertad plena, a un grupo de políticos que estaba privado de libertad producto de terrorismo, de acciones vandálicas, etc. ¿Qué opinión tiene Pedro Carreño del nuevo llamado a diálogo del presidente Nicolás Maduro? El presidente Nicolás Maduro ha sido constante en la búsqueda de la paz en este país. No es nuevo que el compañero presidente esté tendiendo su mano a los distintos sectores de la sociedad venezolana para conversar sobre la situación del país y establecer mecanismos para derrotar esta guerra multiforme inducida que impacta sustantivamente no solo en la calidad de vida material, sino hasta psíquica de los seres humanos que habitan en esta patria. Yo creo que los sectores, tanto de la revolución o se hacen llamar de izquierda, que no estén de acuerdo con el diálogo, tienen que revisarse. O sea, que vamos a llevar a Venezuela al mes de abril, mayo, junio y julio del 2017.
donde estuvimos a las puertas de una guerra civil, donde se quemaban seres humanos vivos por parecer chavistas o tener rostro de pueblo. Yo creo que esa no es la suerte que queremos para nuestro país. Y los que amamos la paz, los que amamos la vida armónica, los que amamos la promoción y el desarrollo del ser humano, debemos entonces apoyar estas iniciativas del compañero presidente Nicolás Maduro, que no solo se quedan en la retórica, sino que también en la acción han sido muy contundentes. Liderar a través de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y luego con el Tribunal Supremo de Justicia un proceso de liberación. Bueno, si no hay perdón, ¿cómo hay reconciliación? Hasta en la familia o en los afectos, en una pareja, ¿cómo se reconcilian sin perdón? La derecha no va a perdonar. El presidente está dando el ejemplo. Que en el mundo dicen, están soltando a los presos políticos. Ellos saben quiénes son. Ellos saben que no son unos santos, castos, puros, impolutos varones. Ellos saben que son terroristas. El mundo entero sabe las acciones que ellos acometieron y que la justicia venezolana tuvo que actuar para la preservación de la paz. Ahora, en un acto de sublime elevación, como un estadista, el compañero presidente Nicolás Maduro les da una oportunidad. Si reinciden, la culpa es del presidente Nicolás Maduro, no, de ellos mismos. Claro. Entonces, nosotros debemos apoyar todas las iniciativas que vengan destinadas a la paz, a la vida armónica, al diálogo, al sosiego y a la ponderación de la política en este país. El ejercicio de la política entre ciudadanos venezolanos no puede ser matarse. No puede ser que unos sectores de la oposición venezolana vayan por el mundo a pedir que se incrementen las medidas del imperio norteamericano de bloqueo para privar de insumos a ciudadanos que lo requieren para la satisfacción de sus necesidades humanas materiales, inmanentes a la vida, necesario, como es la alimentación y la medicina. Por lo tanto, yo creo que el presidente Maduro está siendo ecuánime con su discurso en la campaña, que una vez que resultara electo el 20 de mayo, él le tendía la mano a la derecha venezolana, a los distintos sectores, a empresarios, a los medios, para llamar una vuelta a la calma, para buscar la paz, de manera tal de que todos los sectores se inmiscuyan y se involucren en este proceso de búsqueda de la paz. Sería una gran irresponsabilidad para con el país, para con el presente y para con el futuro de la patria, no apoyar estas iniciativas del compañero presidente Nicolás Maduro y, por otro lado, no desearle suerte en el éxito de estas gestiones. Redunda en la paz de Venezuela y en la vida de los ciudadanos. Antes de irme al corte, ¿espera Pedro Carreño o tiene la convicción o la esperanza que la derecha venezolana valore en su justa medida lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro? Lo que pasa es que la derecha no se gobierna. La derecha actúa, pero tiene que pedir permiso. Yo lo he dicho y lo repito, no lo digo en tono de sorna, no lo digo con histrionismo o ironizando a la derecha, es verdad. La derecha es idénticamente igual a una rocola. Y la rocola suena la música que decide escuchar, ¿quién? El que le mete la plata. Por lo tanto, como ellos trabajan para su financista, perdieron la opinión, perdieron el criterio de libertad de acción. Si desde los Estados Unidos le dicen no participen, no participan en las elecciones. Si le dicen vayan a la violencia, vayan a la violencia. A regañadientes se sientan allí, pero pidiendo permiso. De allí la soberanísima decisión del compañero presidente Nicolás Maduro de expulsar al encargado de negocio, declarándolo persona non grata por inmiscuirse en los asuntos internos de nuestra república. Para eso no son las legaciones consulares y diplomáticas de otros países en una nación. Ese no es su objeto y esa no es su misión, no forma parte de su misión diplomática. Así es. Yo voy a hacer una pausa, pero al regreso quiero que hablemos de algo que también ha sido noticia en estos días, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Quiero que nos diga cuáles son los principales temas que se van a abordar allí. Interactúe con nosotros a través de la etiqueta Pedro Carreno en Desenlaces, a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas muy importantes que abordar con Pedro Carreño, nuestro invitado el día de hoy. Congreso del PSUV. Lo vimos activo, lo vimos participando allí, unas importantes declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Yo quisiera que usted le contara también a la audiencia de qué trata este Congreso. El compañero presidente Nicolás Maduro, como presidente del partido, y a tenor de lo que establece en el libro rojo, donde dentro de otros documentos están los estatutos, el artículo 28 dice: el Congreso Socialista es el máximo órgano de dirección del partido y será elegido cada 4 años. Y explica las reuniones. El Congreso se hizo en el 2014, corresponde ahora en el 2018, 4 años exactamente, el 4º Congreso. El compañero presidente se reunió con la dirección nacional y vicepresidentes de manera tal de dar algunos lineamientos específicos sobre su concepto de cómo se debe realizar el partido. Propuso 3 comisiones, una para la revisión de los documentos, una para la revisión de la estructura del partido, hacerla más dinámica, hacerla más operativa, hacerla más flexible, y otra para la implementación del Congreso, que pasa desde la metodología para la escogencia de los delegados hasta el acopio, recolección y presentación de cómo se va a desarrollar el Congreso. Este es un Congreso en plena batalla, que tiene como espíritu, propósito y razón, primero, nosotros explotar el éxito del proceso electoral constituyente. Segundo, la reorganización de la fuerza revolucionaria, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su Congreso, para adecuarse a los nuevos desafíos, bajo la égida de que es fundamental la remoción del partido, a pesar de los éxitos y los logros que hemos tenido, indubitables logros en el terreno social, en el terreno político y en el terreno electoral. Es fundamental la renovación de la esperanza. En ese sentido, se tomó la decisión de que el día 28 de julio, cuando se cumple un aniversario más del natalicio de nuestro líder y timonel, nuestro amado comandante Chávez, nuestro líder, timonel, faro, luz y guía, ese día se efectuaría la primera plenaria, pero explicó el compañero presidente Maduro que ya a partir del lunes estamos en Congreso del partido. Esto es todas estas reuniones preliminares que se están efectuando, la conformación estructural de las comisiones, los vicepresidentes visitando o yendo a las regiones a explicarle a los equipos políticos regionales, municipales, parroquiales, delegados, y VC, CLP, el Congreso, de manera tal de que ya estamos entonces nosotros en Congreso. Se espera entonces de allí incluso hacer una revisión de nuestros estatutos. Esa comisión que tiene la tarea de revisar los documentos fundamentales presentará propuestas y esa propuesta servirá de documento generador para los debates que se den en el marco de este Congreso. Va a ser un Congreso histórico, un Congreso en plena batalla, pero se requiere adecuar, mejorar la estructura del partido para la batalla social, para la batalla electoral y yo iría más allá, para la batalla militar, en el entendido de que
el enemigo, el mayor enemigo que tiene esta revolución, que es el imperio norteamericano, no desdeña la oportunidad incluso de acciones militares y nosotros estamos preparándonos para ello. Decía Ho Chi Minh en su libro La Guerra Popular Prolongada, la guerra de todo el pueblo, decía, el partido dirige la guerra revolucionaria y esta es una guerra del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que persigue alcanzar los objetivos políticos de independencia nacional, soberanía estadal, felicidad para el pueblo y avance hacia el socialismo. Esta tarea la tiene el partido y en función de ello ha sido un hecho comunicacional público y notorio en el día aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, que el compañero presidente informó a la nación en el incremento de la milicia en 1.000.000. Hay tareas implícitas cuando se da una orden taxativa, pero de los discursos se desprenden también tareas deducidas. Dentro del partido entonces se deduce, y es una necesidad imperante, de que bajo el concepto de la guerra de todo el pueblo y que el partido debe estar preparado para defender la patria, para defender la soberanía, para defender la paz, para defender la vida en cualquier escenario, se ha presentado una propuesta para el análisis, para la discusión, para el debate, que será concretada, madurada, mejorada, sobre la participación directa del partido en la guerra de todo el pueblo. ¿Cómo se concibe esa participación? Bueno, nosotros tenemos 13.682 VC. Cada VC le tributa a la defensa territorial de la nación en un primer momento 20 milicianos para que cumplan 4 fases: organizarse, adiestrarse, alistarse y el empleo, que sería la 4ª fase en caso de que se requiera para el empleo en la defensa territorial de la nación. 13.682 pelotones, si cada 3 pelotones conforman una compañía de milicianos, estamos hablando de que el Partido Socialista Unido de Venezuela le va a tributar a la defensa territorial de la nación 4.560 compañías. Y si estamos hablando de que cada 3 compañías conforman un batallón, el tributo a la defensa de nuestro partido es 1.000, oigan, a los enemigos de la patria, 1.520 batallones de milicianos para la defensa territorial de la nación, a la estructura que ya existe. En función de ello, se están trabajando los documentos, se están realizando reuniones de articulación con la milicia, porque el encuadramiento va a ser en la milicia como miliciano, se requieren uniformes, se requieren sistemas de armas, claro, se requiere adiestramiento, y como el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la sazón es el mismo presidente del partido, a él se le consignará el punto de cuenta para que tome la decisión de manera tal de nosotros lograr definitivamente una fortaleza sólida en esta revolución, haciéndola irreversible a cualquier escenario. Así es. He visto ahorita, mientras usted hablaba, que es tendencia, somos tendencia ya con las declaraciones que usted ha emitido en este programa, y yo quisiera que cerrar este desenlace que no ha tenido desperdicio alguno con una apreciación de Pedro Carreño haciendo tal vez un ejercicio futurista. ¿Qué ve Pedro Carreño en la dinámica política venezolana en estos próximos días? Lo primero, para los Estados Unidos y los países que se autodenominan del primer mundo y que se creen con la potestad facultativa de imponerse al resto de las naciones bajo teorías como el New Deal o la teoría del destino manifiesto, que entiendan que en esta parte del planeta vivimos seres humanos, que somos pueblos libres y tenemos derecho a vivir en dignidad, a escoger nuestro futuro, nuestro gobierno, nuestra forma de gobierno y cómo utilizar nuestra riqueza nacional en pro del desarrollo y la promoción de los seres humanos. Es decir, respeto y tratamiento de iguales. Otro mundo es posible, un mundo más justo y más humano donde todos podamos vivir en dignidad. Y con respecto a la derecha venezolana, que entiendan que no es la guerra, que no es
la guerra fratricida, es decir, matarse hermanos, hermanos contra hermanos, estarse matando, la forma de lograr los fines en la política. La política hay que elevarla, la política hay que llevarla a niveles de racionalidad y que sea el pueblo a través de su participación soberana, tal cual lo establece el artículo 5 de la Constitución, el cual reza taxativamente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la ejerce de manera directa a través de los medios establecidos en la Constitución y de manera indirecta a través del voto, es decir, le delega a ciudadanos a través del voto funciones para que cumplan dentro de la esfera de sus atribuciones, competencia para la materialización de los supremos fines de la República. Y como en democracia, el pueblo se expresa, decide la mayoría y la minoría, con talante democrático, con tolerancia, acepte. Y bueno, esas son las reglas del juego. Un llamado a la mesura, a la ponderación, a la sindéresis, un llamado a la racionalidad y también un llamado a la independencia, que se deslastren de ese vínculo que tienen con grupos reaccionarios internacionales o con grupos neocolonizadores y entiendan que la patria requiere una nueva oposición. Así lo vislumbramos. El presidente Maduro ha dado demostraciones sobradas de querer ese escenario para el país. El pueblo venezolano, con la aleccionadora participación no solo del 20 de mayo, sino del 10 de diciembre del año pasado, del 15 de octubre del año pasado y del 30 de julio con la constituyente del año pasado, ha demostrado que quiere y desea vivir en paz. Bueno, escuchen al pueblo, pongan el oído en la tierra para que escuchen al pueblo y entiendan qué es lo que quiere el pueblo. Y si son demócratas convencidos, en una demostración de talante democrático, adecúen su conducta a los nuevos tiempos. Así es. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de Pedro Carreño. Gracias a ustedes por hacernos tendencia. Gracias por toda la interacción que han tenido a través de la etiqueta Pedro Carreño en Desenlaces, en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Si usted quiere ver este programa que no ha tenido desperdicio o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube Desenlaces TV. Agradecido por su presencia, agradecido con ustedes. Nos vemos en una próxima entrega.